Bienvenidos de regreso a Instrucción Bíblica Básica, una oportunidad de crecer en nuestra fe a través de este programa de discipulado digital cuyo último propósito es conocer mejor a nuestro Señor. Bienvenidos nuevamente. Y continuamos con este estudio sobre la relación entre los hermanos, la importancia de amarnos unos a otros y específicamente ahora de la vida de iglesia dentro de la iglesia. La vida en comunidad como parte de una congregación o iglesia resulta por necesidad en el roce interpersonal, a veces con consecuencias negativas. No olvidemos, somos regenerados, pero no somos perfectos. Somos salvos, pero todavía pecamos. De manera que las relaciones humanas entre miembros de la iglesia es hasta cierto punto, podríamos decir, normal tener algunos roces y algunos de ellos negativos. Y de eso es que trata este breve estudio. La clave para enfrentar este tipo de situaciones es, sin lugar a dudas, la humildad. Así habla sobre este tema y poniendo como ejemplo a nuestro Señor, Filipenses capítulo 2. Habla de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, sigue diciendo este pasaje, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alguien ha dicho acertadamente que las relaciones en la iglesia se asemejan a las relaciones dentro del matrimonio. La convivencia con aquellos que amamos no siempre es dulce, suave, fácil. A veces hay dificultad. Alguien comenta sobre esto con un buen sentido del humor, diciendo que el matrimonio es la cirugía por la cual son extirpados la vanidad femenina y el egoísmo masculino, pero sin anestesia. Las relaciones humanas tienen su dimensión de dificultad. Por eso es que los grupos con propósitos o célula o grupos pequeños son tan importantes porque son una excelente oportunidad para crecer en este aspecto de nuestra vida cristiana, recordando que no solo debemos esforzarnos por establecer buenas relaciones, sino que también debemos trabajar para mantenerlas. Es humano el diferir, pero es cristiano el conciliar. Ahora pasamos a demostrar unos pares de características, una positiva y una negativa, que nos van a entender quizás un poco mejor esto, ya que nos van a mostrar cómo pueden ser, cómo deben ser las relaciones en la iglesia, cómo no deben ser, a través de estos contrastes. Imagínate una balanza. Será el equilibrio entre ambos platos donde se está pesando los que determinan nuestra conducta. El resultado es una muestra del desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. A nosotros nos tocará, con la ayuda del Espíritu Santo, optar por una característica o por otra, por la positiva o por la negativa, o crear un buen balance en nuestra conducta. Por ejemplo, el primero, el egoísmo, que es clave en todo esto que estamos hablando. Dice en Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre vosotros? ¿No surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? También en otro lugar dice, el de ánimo altivo suscita contiendas, pero el que confía en Jehová prosperará. Clave para las relaciones entre los hermanos en el contexto de la iglesia y de los grupos pequeños, lidiar con este problema del egoísmo. Su contraparte, el altruismo, el pensar en lo mejor para los demás, nosotros no ser el centro del universo. Y así lo dice en Filipenses, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Otra característica en nosotros que debemos eliminar si es que vamos a tener unas saludables relaciones con nuestros hermanos es el tema del orgullo. Dice, ciertamente la soberbia producirá contienda, pero con los que admiten consejo está la sabiduría. Como ya hemos dicho, la humildad es la mejor cura para el orgullo. Hay una característica que quizás no consideramos de entrada como perjudicial, pero lo es, o al menos lo puede ser, la inseguridad. Y es que la inseguridad representa dificultad para lograr intimidad en las relaciones. Todos nosotros llegamos a Cristo con dolores del pasado e inseguridades en el presente que van a afectar nuestras relaciones, a menos que tratemos efectivamente con estas inseguridades. Y de nuevo, el mejor lugar
Para hacer esto es en el contexto de un grupo pequeño, de una célula, con un grupo de hermanos, hermanas de confianza. ¿Cómo puedo saber si la inseguridad es un aspecto importante de mi carácter? Bueno, aquí te sugiero un par de guías. Cuando nos sentimos inseguros, tenemos temor a ser descubierto y esto nos hace deshonestos, nos hace mentir. Mentimos porque no queremos que se sepa cómo somos. También cuando nos sentimos inseguros, tenemos temor a ser rechazados y esto nos hace solitarios, nos impide tener buenos amigos. Estas características en nosotros, el temor a ser descubierto, a ser rechazado, son indicios de una inseguridad interna que Dios quiere que tratemos. Por supuesto, será el amor el que nos ayude y nos capacite a vivir vidas sanas, armoniosas en comunidad, el amor de Cristo. Dice así: si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. El amor es clave en las relaciones entre los cristianos. Peligroso el resentimiento. El resentimiento suele surgir cuando se acumulan en nuestro interior muchas faltas pequeñas contra nosotros que hemos callado, que no hemos lidiado correctamente a través del diálogo, del amor, de la expresión, de la humildad, etc. Y el resentimiento puede hacernos mucho daño. Alguien con sentido del humor ha dicho que el resentimiento es como tomar veneno y esperar que sea la otra persona la que muera. El resentimiento es una enfermedad del espíritu que debemos atender y curar. Una forma de trabajar el resentimiento es a través del perdón. Dice: perdonándoos los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. El tema del perdón, que ya hemos tocado en algún otro momento en nuestros estudios, es tremendamente importante en las relaciones en la iglesia, porque como hemos dicho, donde hay seres humanos hay relación, donde hay relación puede haber fricción, donde hay fricción pudiera haber alguna ofensa, algún dolor, y el perdón en el amor de Cristo es la mejor solución. Para el cristiano, perdonar a otros por las faltas cometidas contra nosotros es imitar a Dios, que nos perdonó nuestras propias faltas. En la Biblia, asimismo lo expresa, que debemos perdonar así como nosotros hemos sido perdonados.